El siguiente es un programa de meditaciones cristianas, el programa de todos los hogares, con un mensaje de orientación y reflexión espiritual. Estaremos junto a usted los próximos 30 minutos, esperando que nuestro buen Dios, a través de su palabra, ayude a su alma. Ante cualquier inquietud, escriba a Maipú 466, local 30, código postal 1006, Capital Federal. Se proyectó tener una audición evangélica, por supuesto a nivel de las asambleas. Todo eso se originó en un agosto de 1946, en un local que ahora no está, pero en ese lugar, Donado 1631. Fue una noche inolvidable, en un agosto de aquel año. Abrió la reunión don Arturo Houghton, tuvo una oración don Ángel Bonatti, que eran los integrantes de la plataforma, y don José Bongarrá entrega el mensaje. Ese fue el momento cumbre que salió por LR5 Radio Excelsior. En aquel entonces había un locutor muy conocido que estuvo también en ese momento, el señor Petrone. Fue una noche muy especial, por supuesto. Hubo momentos muy lindos y donde esa primera reunión se evangelizó. Eran referentes de las asambleas, por mencionar algunos, ¿no? Como en aquel entonces nuestro querido Carmelo Raciati, Ángel Bonatti, Augusto Todó, José Bongarrá, es decir, por nombrar algunos. Así que en cierta manera fue todo un acontecimiento, ¿no? Recordamos un poco el pasado y cuando se celebró el 30 aniversario de Meditaciones Cristianas, en el año 1976, allí en esa oportunidad hubo la incorporación de hermanos a la Comisión de Meditaciones Cristianas. Por supuesto, era un tiempo donde las audiciones de radio requerían mucho más trabajo que ahora, ya que la tecnología de este momento facilita muchísimo el quehacer de todas las cosas. Desde que luego comienzo a integrarme por la invitación de un querido hermano, don Ángel Bonatti, para escribir mensajes y para ayudar en cuanto a esto, como lo hacía don Oscar Rizzo, otro hermano que colaboraba mucho con los mensajes. Así que en el año 1978, 79 aproximadamente, salgo ya al aire con 22 mensajes, que eran mensuales. Muy lindo, fue una época muy linda. Yo le llamo la época de oro de Meditaciones Cristianas. Y por la gracia de Dios, un día fui invitado a integrar una comisión a la cual veía siempre de lejos y de afuera. Y más que verla, la escuchaba, porque las audiciones se escuchaban, a los hermanos que la integraban la comisión los conocía, pero totalmente de lejos. Entonces fue una experiencia hermosa, una sorpresa maravillosa poder encontrarme con aquellas voces que a través del éter tantas veces había escuchado. Corrían los años de mi infancia y mi padre, Carmelo Raciati, que era integrante de la Comisión de Meditaciones Cristianas y además hacía la locución de los mensajes, en ciertas oportunidades me llevaba al estudio de Radio Excelsior. Y cada día que salía de lunes a viernes había que ir en vivo y presentar el mensaje por radio. Previamente a esto, las autoridades de la radio solicitaban la copia, por lo tanto el locutor, quien hablaba para las audiciones, tenía que llevar su mensaje escrito con una hoja membreteada, con el
intérprete de la misión Meditaciones Cristianas, y aparte había que dejar una copia para su previa lectura por el director de programas de la misión radial, de Radio Excelsior. Una vez, cuento esto como una de las vivencias, don Ángel Bonatti dijo, me rechazaron el mensaje, venía triste. Digo, ¿pero qué pasó, don Ángel? Dice, no, porque puse allí el pasaje de Isaías, que desde la planta del pie hasta la cabeza, en el hombre no hay cosa ilesa, sino todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Y me dijo el director, esto no va. Dice, ¿cómo un mediodía vamos a decir esto? Hinchazón y podrida llaga, pero no, esto no va. Así que, dice, me vine triste porque era la palabra de Dios y yo tenía que decir lo que llevaba escrito. Así que tuve que cambiar el mensaje. Y lo cambié, en el momento lo cambié. Pero me costó porque justamente el mensaje era ese, ¿no? En el año 1986 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, en un hotel reconocido, céntrico, el primer congreso radial y televisivo. Nos visitó el hermano José Loguati, que fue invitado especialmente, y este fue un congreso muy importante, pues se tomaron los aspectos de la radiodifusión y obra televisiva. Primero Meditaciones fue un micrófono escondido, luego Meditaciones fue una cámara de televisión que transmitía mensajes, luego Meditaciones fueron actos públicos, Meditaciones fueron distintos eventos, como por ejemplo en la Plaza Fernández Sar, allí en la capital, un acto específico de meditaciones, bueno, las distintas facetas del trabajo en meditaciones, y realmente en todos la provisión del Señor ha sido una realidad. Cohesiona a los jóvenes, a los hermanos, a todos aquellos que sientan en su corazón esta labor evangelística, y reúne y aúna también a diversas congregaciones, porque es un brazo extendido de todas las iglesias. Y creo que Meditaciones Cristianas en eso marcó un hito. En eso marcó un hito. Más que a una reunión de trabajo, íbamos a reunirnos amigos con objetivos comunes. Y esa amistad es lo que ha permitido perdurar. Es un grupo especial, de hombres no especiales, pero sí que han tenido la virtud de saber amalgamarse, porque somos todos distintos, y de gozarnos en el compartir, en el estar juntos y en trabajar juntos. La producción de mensajes en tiempo de don Ángel Bonatti, él había titulado un programa y lo había titulado Diálogos para el Hombre. Y entonces él decía en su copete del programa: Diálogos para el hombre. Diálogo es el contacto entre dos almas, con un fin trascendente. Y ese era un programa de aproximadamente 5 minutos y era muy coloquial y siempre tenía este propósito, ¿no?, de manifestar la necesidad de esa comunicación con Dios. Si yo tuviera que vivir esto como una carga, directamente no lo hago porque no es de bendición. Para mí es un desafío fabuloso el poder llevar el mensaje de Cristo en 5 minutos a quizás muchísimas mujeres que de otra forma quizás no tendría acceso. Después los programas breves, como decimos, que han sido el secreto de la evangelización, porque han permitido en su tiempo introducir el programa en muchísimas radios. Había mucha capacidad de aceptación del programa radial. Hasta hemos tenido aproximadamente entre 30 y 40 emisoras de FM en su momento administrándoles el material. Fueron golpes muy duros cuando don Carmelo no estuvo más. Era un poco el motor, era el impulsor, pero el Señor levanta a otros hombres. Y hoy hay hombres que son distintos a Carmelo, pero que tienen la visión, que tienen la perspectiva de la obra. Hay hombres que son distintos a Osvaldo Otero, pero tienen la alegría en el corazón, la sonrisa en los labios. Hay hombres que son distintos a Roberto Vicio
y tal vez no tengan esa forma circunspecta de ser y esa autoridad, pero que sientan un precedente. Hay hombres que, no sé, como Enfi, que no hay más, pero hay otros. También cuando comenzó la obra en Pilar, se tuvo un programa de meditaciones cristianas titulado Buenos Días Pilar, y allí se presentaba también los micromensajes del Evangelio. Eso duró aproximadamente unos 6 años. De uno de los visionarios de la comisión, por don Carmelo, un día surge la idea de crear un programa femenino, porque había un potencial muy grande entre las hermanas que formaban parte no activa de la comisión, sino que eran esposas de los miembros de comisión que iban voluntariamente a dar su tiempo. Para ti, mujer, meditaciones cristianas, con un mensaje de reflexión y orientación espiritual. Bueno, fue un proyecto hermoso y esto fue una puerta abierta para quizás hacer algo que nunca había hecho. Éramos un grupo bastante grande de mujeres, Betty de Raciati, Susana Carbone, Elena de Pla, Lucy García, Noemí de Otero, Clelia Vicio, Leticia Capela. No sé si me olvido de alguien más. Iba a decir algo, pero es una realidad, dicen los que hablan por ahí, que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es el cuello. En meditaciones cristianas no pasaba eso, por favor, no vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo, pero las hermanas siempre estuvieron. Meditaciones Cristianas tenía una oficina en la calle Paraná 123, 6º piso, y allí todo el trabajo estaba centralizado con una hermana, a quien siempre recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, María Agostino. Ella era una fiel colaboradora y trabajaba arduamente. Había muchísima correspondencia mensual, más de 800 cartas mensuales llegaban a la oficina. Ella se ocupaba de responderlas, se ocupaba también de atender los cursos bíblicos Emaús, de esas correspondencias. Y la oficina se utilizaba también para un tiempo de oración con muchos hermanos que, dado que tenían su trabajo en la zona de influencia, cuando tenían un hueco se ponían de acuerdo e iban a orar por las audiciones de meditaciones allí en la oficina. Y la comisión también no perdía de vista reunirse cada primer lunes de cada mes. Más luego pasó a Callao 232 y luego de Callao 232 la dinámica de reuniones de la comisión fue cambiando de acuerdo a las necesidades del tiempo, porque tal vez no justificaba tanto el encontrarse tan periódicamente. Entonces empezamos a tener algunos encuentros en casas de familia, la familia Tazara, la familia Carbone, la iglesia de Cabrera, la familia de Mariano Carbone, de los hermanos últimos que se incorporaron a la comisión, de la familia de Gabriel Tosini, y ahora en este momento se nos ha facilitado el hacer un mejoramiento en el edificio de Monroe 4080, donde los hermanos de la Fundación Mayordomos Cristianos nos han invitado a tener una oficina muy cómoda, y ahí entonces estamos tratando de centralizar la papelería y también nuestros encuentros. Meditaciones Cristianas es una entidad, yo diría, porque es más que una misión radial. Es una generadora de movimientos para el ministerio evangelístico dentro del pueblo evangélico, porque se han formado coros, conjuntos instrumentales, eventos, diversas publicaciones inclusive, en la actualidad con el uso de internet,
espacios televisivos en sus momentos, o sea que ha utilizado los medios de comunicación de los diversos momentos históricos para dar difusión al Evangelio. Yo me acuerdo que era muy chiquitita y mi papá hablaba por la radio de meditaciones. De pronto mi madre me encuentra llorando amargamente y me dice, ¿qué te pasa? Es que lo hicieron tan chiquitito a mi papá para meterlo adentro de la radio. Yo era muy chiquitita. Por lo tanto, yo fui mamando ese amor por la radio sin saber siquiera que alguna vez iba a hacer esta tarea. Entonces Eduardo Cartea en órgano, José Luis Pla con trompeta y quien les habla en piano, hacíamos nuestros ensayos en el hogar de la familia Pla, Noemí y Luis Pla, y luego tuvimos actuaciones en diversas reuniones o eventos, como por ejemplo en el Luna Park para campañas, en los teatros de Buenos Aires, y por supuesto quedó ya conformado y fue el trío de Meditaciones Cristianas que acompañaba el coro de Meditaciones Cristianas que ensayaba y grababa en los estudios Cabea de Núñez, y también el trío instrumental acompañaba. Del coro de Meditaciones Cristianas podemos reconocer lo que fue el coro unido de las iglesias, que funcionó hasta el año 1994 inclusive, y antes del coro unido de este espacio, de esta temporada del coro, que fueron 7 años consecutivos, Meditaciones Cristianas tuvo su propio coro en el año 1973, y funcionó este coro bajo la dirección primero de Daniel Dardano y luego de Eduardo Cartea hasta el año 1982, dando lugar a la formación del coro y la orquesta Centenario, luego el coro unido, y se va decantando todo este trabajo de las iglesias de Buenos Aires y alrededores con lo que ahora es el coro y la orquesta de Meditaciones Cristianas. La experiencia de cantar en el coro de Meditaciones Cristianas fue fabulosa. En todas las actuaciones nuestras hemos estado en Uruguay, hemos estado en Mar del Plata, hemos cantado acá, hemos cantado en el Teatro San Martín con la presencia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Yo creo que es una emoción que no se puede explicar. Hubo un trabajo que se lo había denominado como asistencia espiritual telefónica. Claro, en esa época se repartían unas tarjetitas que decía: usted está perplejo, usted está confundido, usted está perdido, usted está extraviado, está necesitado. Y esa era una tarjetita que era autoadhesiva. Se pegaba esa tarjetita en los subtes, en los colectivos, en la parte posterior de los asientos. ¿Y en qué costaba esta ayuda espiritual telefónica? En tener un par de autocontestadores, los cuales tenían una serie de mensajes que se cambiaban semanalmente, y eran aproximadamente 10 distintos mensajes que se iban dando o respondiendo por día. En una oportunidad llamaron al teléfono también 400085, y la persona que llamó estaba totalmente desesperada, era propenso al suicidio y ya estaba en una de las dársenas del puerto de Buenos Aires para lanzarse, y había encontrado esta tarjeta, había llamado y fue atendido. Recuerdo personalmente que Osvaldo Otero se había ocupado de este caso. Estos autocontestadores eran muy especiales porque tenían un comienzo y una terminación, sus cintas se agotaban muy rápido, y para esto el estudio Maxwell con el hermano Osvaldo Mazzini
nos colaboró muchísimo tiempo en Meditaciones Cristianas. La parte de visitación fue una parte muy importante, muy necesaria. Estaba el hermano Mancilla con su esposa, también estaba el hermano Roberto Baleví, que justamente hijo de don Mariano. Mariano fue el primer fruto de Meditaciones Cristianas. Y así la comisión fue creciendo, se fue desarrollando, algunos hermanos nuevos vinieron, otros se fueron, unos dejaron, otros se incorporaron. Pero la obra de Meditaciones, bajo la mano poderosa de Dios, nunca ha cesado de predicar el Evangelio. Ejemplos, bueno, no tenemos muchos, pero sí algunos. Me acuerdo de don Carmelo. Don Carmelo a mí me enseñó a nunca bajar los brazos, a siempre estar dispuesto a buscar nuevos desafíos, a aceptar cualquier desafío, porque estaba el nombre del Señor en el juego. Y yo creo que Meditaciones Cristianas ha formado hombres con visión de futuro, porque hubo hombres con visión de futuro que nos enseñaron a pensar. Don Ramiro fue uno de ellos. Tengo experiencias hermosas con don Waldo Otero. Él también tenía una visión muy especial de la obra y tenía una característica también muy especial y única, era su humor. Siempre tenía un chiste acorde a la situación en que estábamos viviendo. Llegó el momento en que los estudios de Cavea se cerraron. Ahora, simultáneamente, cuando se grababa en Cavea para programas que estaban vinculados a la obra de Pilar, se grababan en casa de don Luis Antonio Pla. Y en todos estos casos eran grabaciones de cinta abierta. Era la época también de auge del cassette. Y después de eso también se grabó en los estudios de Pilar. Tuve el placer de siempre grabar en Pilar con dos jóvenes a quienes realmente quiero mucho. Porque no solamente es grabar, es que te hagan sentir cómoda para grabar. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí me encanta porque siempre empezábamos la grabación con una oración. Imagínense que yo no soy locutora profesional y eso me daba una tranquilidad para poder explayarme con tranquilidad en el mensaje que tenía que leer. Pero además de eso, cada tanto hacíamos un parate, quizás a lo mejor para charlar. Así que por eso yo estoy sumamente agradecida tanto a Mariano como a Nico, que han sido para mí un bálsamo, un soporte muy grande para esta tarea que no es fácil. Bien, actualmente se está grabando en Pilar con la colaboración de Nicolás Carbone. Él está no solamente haciendo la parte de grabación, sino la parte de producción, la parte de atención también de los correos de email. Y esta sangre joven, nueva, nos renueva a nosotros también. Es decir, nos da fuerzas, nuevas fuerzas, como dice Isaías, para seguir adelante. Yo creo que si hablamos de meditaciones, tenemos que hablar de nuestra hermana, de amiga, y también felicitar a este grupo de hermanas que paralelamente con Meditaciones Cristianas, inquebrantablemente a través del tiempo han estado trabajando en un servicio que es hermoso para el Señor. Estamos tratando de postular ya a futuro que no solamente mantengamos los programas radiales, sino que hagamos un relanzamiento de lo que son programas de televisión. Ayude con su oración, con su palabra, con su ofrenda, porque Meditaciones Cristianas necesita de usted. Este ha sido un programa de Meditaciones Cristianas, el programa de todos los hogares, deseando haberle ayudado a encontrar la verdad de Dios. Frente a cualquier inquietud, no dude en escribirnos a Maipú 466, local 30, código postal 1006, Capital Federal, República Argentina. Gracias por su compañía. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el mismo día y horario, por esta misma emisora.